Las noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Víctor Mañanal, Tacón NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche, ustedes, Canal 29. Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Bélgica Suárez, Bélgica Suárez, Bélgica Suárez, Con ustedes, Bélgica Suárez. Bélgica Suárez, la dueña de la noche. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al ingeniero Ervin Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo está Mañana? ¿Cómo está Domingo? ¿Cómo están ustedes, amigos televidentes? Hoy República Dominicana ha estado muy a la expectativa, hay mucha tristeza por el colapso de un edificio en La Vega, en una mueblería, que justamente se dice que hace un tiempo hubo un incendio ahí. Lo más triste de todo es que estamos comenzando este programa y 6 horas después de ocurrir este hecho todavía hay una joven debajo de los escombros que los bomberos, la defensa civil, todos los organismos que tienen que ver con esto del país están por rescatarla. No se le ha podido dar comidas, alimentos, pero sí se sabe que están vivas. Creo que solamente queda una o dos, porque le pusieron cámara de televisión, teléfono y se escuchan sus sonidos. Nosotros, como parte de este programa, el ingeniero Vargas, y como famoso estructuralista de la República Dominicana, y que siempre está ofreciendo orientaciones a los televidentes, no solamente de este programa, sino todo aquel que necesita una orientación. Vamos a entrar inmediatamente con el ingeniero Vargas, ¿verdad? ¿O ustedes tienen algo antes, tanto Domingo como Mañana? No, sí, yo quisiera de entrada también un brevísimo resumen de lo que ha ocurrido hasta este momento. Son 10 horas y media que hace de ese siniestro, de esa tragedia. ¿Cómo tú estás? Una mueblería muy reconocida en la comunidad de La Vega, comunidad que está ubicada entre Monseñor Noel, Bonao y Santiago. Perdóname, tengo a Pablito Aguilera en La Vega, ya rescatar. Pablito, adelante. Pablito Aguilera nos está llamando desde La Vega. Buenas noches. Buenas noches, estamos saliendo mismo de La Vega, cubriendo todo lo que es la incidencia de esta tragedia que había en este negocio, empresa de venta de electrodomésticos. En estos momentos, hace alrededor de 10 minutos, fue rescatada la joven Jessica Bueno Reynoso, de 23 años de edad, con vida, aunque en una situación un poquito crítica, pero con vida, es lo que nos acaban ya de informar las autoridades. Fue trasladada a un centro de salud, donde se le dará seguimiento a su estado de salud. Queda otra joven que lamentablemente, Bélgica y amigos televidentes, hay que decir que había regresado recientemente de una licencia de maternidad. Con esta joven, esta segunda joven, se ha perdido la comunicación. No se han podido lograr, aunque en principio se comenzó a hablar con ella, pero se ha perdido la comunicación. Es lo que nos dijeron, trascendió algunos de los rescatistas que queremos conversar de forma extraoficial, porque recuerden que hay un protocolo de información y muchos de los rescatistas se exigen de dar algún tipo de información a los medios de comunicación. Con esta joven hay una situación reservada, porque reitero, no hay comunicación, no se ha registrado comunicación, aunque ya más o menos está focalizado
el lugar donde ella se encuentra. ¿Y los perros amaestrados que llevaron? ¿No están haciendo el trabajo? Mira qué pasa, Bérica, es que en estos momentos la situación del edificio, por la característica en que cayó, porque ya la tienen focalizada, donde estaban, inclusive por eso pudieron rescatar a esta joven, a Reynoso, a Bueno Reynoso, porque pudieron llegar, porque este edificio cayó, Bérica, hacia adelante, porque lo que ha trascendido es que una de las vigas se estaba haciendo una remodelación para poner en la parte frontal todo en cristal. Entonces, en ese momento, al parecer, unos extranjeros haitianos estaban haciendo las labores y al parecer rompieron o destruyeron una de las columnas vigas que protegía el edificio. Entonces, eso fue lo que hizo que se fuera hacia adelante, todo hacia abajo. Y eso para beneficio del señor. No cayó todo el peso al lado donde ella estaba. ¿Cuántas personas estaban en el momento del siniestro? Bueno, mira, Bérita, porque lo que se ha contabilizado es los empleados, pero recuerda que habían obreros, que no se ha dicho nada de ¿Y eso. no habían clientes porque estaba cerrado? No, estaba abierta. La tienda estaba abierta. Recuerda que para obra y gracias de Dios, tú sabes que todavía en muchas de nuestras ciudades al mediodía se va a almorzar o a comer, como decimos nosotros. Sí. Entonces, parte del personal que estaba laborando, el personal, según trascendió, eran alrededor de 15, pero la mayoría se fue a almorzar y quedó una mínima parte. Esta joven, Bueno Reynoso, laboraba en la parte administrativa de la tienda. ¿No murió nadie todavía? Hasta ahora solamente está dos, porque te digo que se está hablando solamente del personal que laboraba, pero ahora hay que ver esas personas que estaban haciendo labores de reconstrucción del edificio. Y si alguien pasó por ahí en ese momento también. Exacto. Mira, nosotros tenemos aquí el experto, el ingeniero estructuralista, está con nosotros aquí en el canal, que nos va a explicar qué pudo ocurrir ahí. Sería interesante que si tú llegas a tiempo a tu casa, aunque es ahora ya, después de ti, y que la intervención de mañana, que en el momento que no hiciste la llamada, él estaba hablando y va a concluir para entonces conversar y saber. Okay. Cualquier otra información. Sí. Nos gustaría entonces saber, que ustedes les muestren las imágenes, los muchachos la tienen ahí, cómo cae el edificio, para que él pueda tener una visión más clara de qué fue lo que pasó. Yo me imagino que él fue a La Vega ya, porque los combinamos temprano y él es muy acucioso. Bueno. Me imagino que ya se fue a ¿Usted estuvo en La Vega, ingeniero? Así es. Ya, él estuvo allá en La Vega, Bueno, desde que lo llamamos. Él le dará una idea más acabada de lo que pasó ahí. Sí, y las imágenes que tú mandas se están colocando en estos momentos. Okay. Te agradecemos, Pablito, siempre haciendo un buen trabajo. Tuyo, Gracias, siempre haciendo un excelente trabajo. No importa el lugar de los hechos. Tú fuiste el primero cuando se quedó paralizado. ¿Cómo se llama en Puerto Plata? El teleférico. Nos enteramos por ti en este canal. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Bye, ok. Mañana. Muy bien, pues yo decía y digo que esa tragedia tuvo lugar próximo al mediodía de hoy, ya 10 horas y media, casi 11 horas de ese fatídico acontecimiento ocurrido en La Vega, que yo explicaba, para el que está fuera del país, que está viendo el programa, que es una comunidad que está entre Bonao y Santiago, donde estamos nosotros, en la autopista Duarte. A 25 minutos, ingeniero. La Vega, 25 minutos de Santiago. Sí, de entrada a entrada. Sí.
Y esa tragedia se produjo en un edificio que fue adquirido, según ellos, según William Sánchez, amigo de nosotros, productor y entrevistador. Y a mí me impactó mucho. Yo estaba viendo Microvisión en ese momento, cuando se produjo la situación, porque vi la semana pasada una entrevista que le hacían a William Sánchez. Y él hablaba sobre ese Pero negocio. William Sánchez, ¿quién? ¿El propietario? El propietario, ¿Tú lo periodista, conoces? comunicador, claro, de Jarabacoa. ¿Es periodista? Un veterano, claro. Hace una entrevista muy buena, semanal, incluso aquí. No me De diga. aquí mismo, La del pasan por canal, aquí. la pasa por aquí. Y él decía en esa entrevista que ese negocio que él, bueno, hacía la historia. Entusiasmado. Y mira lo que pasa hoy. Y yo termino diciendo, porque eso le corresponde ya al ingeniero, no a mí, referirse a la posible causa. Yo sí quiero decir una cosa, que he oído muchos medios de comunicación hablar más caballada, al igual de muchos mirones que van a obstaculizar las labores de los que saben de eso, que van a mirar nada más y a curiosear. También hay muchos medios que dicen lo primero que le viene al caco a la cabeza. Hubo uno en la 12 que interrumpió un programa y dijo de último minuto hay 2 muertos, cuando todavía no hay una confirmación. Y hay familia que está, óyeme, que está afectada emocionalmente por lo que está pasando. Y otro es que dicen que nada más queda 1 hora porque rescataron una de las damas. Señores, ahí no se sabe lo que puede haber debajo de esos escombros todavía. Bueno, Pablito Por dio eso- una información de primera mano. Por eso Pero él todavía, como el mismo Pablito decía, no se sabe quiénes pasaban en ese instante. Por eso yo prefiero, a nivel de balance y de esa cosa, esperar que todo sea despejado. Buenas noches, ingeniero. Buenas Gracias noches. por venir. Vine más pronto de lo que uno se imaginaba. Sí, sí, porque teníamos ya la sección. Así es. Pero sí. que usted está aquí también para consulta de esa... No, ustedes pueden contar conmigo porque sí. creo que este programa que llega con tanta profundidad, sobre todo a una clase media alta y el empresariado de la República Dominicana, y darle esta primicia de fuente segura, porque esta participación mía hay que verla desde el punto de vista académico y científico, porque ya el presidente de la República tuiteó y dijo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias y que sea el culpable, que se sea quién es el culpable. Y en esto yo he oído muchas cosas que muchas veces no es buena. Se escuchan, pero entendemos que el ingeniero forense que se contrate para verificar qué pasó. Y este fenómeno que ha pasado, este evento, que hay que lamentarlo, tanto por el dueño, tanto por la víctima, tanto por aquellos que pudieran estar en un sitio equivocado, en una hora equivocada. Esto nos va a servir a nosotros para reflexionar, porque nosotros venimos diciendo desde hace mucho que tenemos que estudiar esa masa edificada con el Código Sísmico Viejo, o sea, un Código Sísmico preliminar del año 1979. Este edificio tiene 30 años y el último código sísmico que tenemos tiene 11 años. Lo que significa que lo voy a analizar desde el punto de vista lo más imparcial posible para no perjudicar y que esta entrevista sirva para que tomar como base que lo que yo diga es la verdad absoluta. Yo sí voy a hablar precisamente de qué pasa. Por ejemplo, cuando un edificio se diseña, hay 2 tipos de carga. La carga muerta, que es la carga del edificio, de las vigas, todas las cosas que son fijas en el edificio, esa es la carga muerta. Y para fines de tener una mayor seguridad, uno da un 40% más de amplificación de la carga. Ahora, cuando vamos a la carga viva no es más que toda carga que es móvil dentro de la edificación. En este caso, el 4º nivel era un salón de almacenamiento. Pero ¿qué sucede? Que el piso de ese 4º nivel no se diseñó como almacenamiento. Se diseñó tan solo como el techo final, y el techo final se le coloca una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado. Mas, sin embargo, este 100 kilogramos por metro cuadrado, para tener un factor de seguridad, nosotros lo multiplicamos por un 70% más. Es decir, por eso las obras de ingeniería son más seguras de lo que uno se imagina. Pero ¿qué resulta? Que al cambiar el uso
de una losa de techo a una losa de almacenamiento, la carga viva para ese tipo de almacenamiento debería ser entre 600 y 800 kilogramos por metro cuadrado. Lo que significa que ya desde ahí se está transmitiendo carga a una zapata y a una columna inferior que no está diseñada para soportar ese tipo de carga, porque eso también pasó en un supermercado aquí en Santiago y a mí me tocó enfrentar esa situación porque en un diciembre le colocaron mucho más caja de romo y mucho más saco de arroz que la carga que podía aguantar. Es un supermercado que está en la 27 de febrero y entonces nosotros venimos estudiando. Se dice que hubo un incendio en el año 2019 que fue en el 4º nivel. 2008 y 2019. Entonces Que resulta... hoy también hubo un pequeño incendio. Míralo ahí el fuego. Sí, eso que estamos viendo, el hormigón tiene bastante resistencia al fuego. Si el fuego dura mucho tiempo, entonces si sobrepasa los 300 grados centígrados, ya por encima de los 300 grados centígrados, el concreto, el hormigón armado, los silicatos del cemento comienzan a desintegrarse y entonces ahí comienza a tener problemas. Pero cuando nosotros observamos, por ejemplo, para el nivel sísmico hay dos reglamentos fuertes. Uno es científico y el otro es visual. Cuando nosotros analizamos desde el punto de vista científico el nuevo código sísmico, ahí nosotros nos estamos dando cuenta que es una masa edificada que ya está fuera de contexto del nuevo código sísmico. Se diseñó para 2 o 3 niveles y ya tiene 4. Pero cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la visual rápida, esa edificación presenta un riesgo sísmico a la torsión. Torsión es como cuando usted coge una gallina y la quiere matar, que le da la vuelta. Entonces, ese edificio perfectamente tenía un problema a la torsión. Y eso se da mayormente, sobre todo en este tipo de negocio, que muchas veces quiere que se vea todo lo de adentro, olvidándose de lo más importante que es la seguridad. Por eso, afortunadamente, como tenía problema la torsión y tenía unos muros cerrados, la caja cerrada en la parte de atrás, eso fue lo que produjo que pudieran sobrevivir y se produjo lo que es el triángulo de la vida, porque como ustedes ven, el edificio colapsó hacia adelante. Y si me ponen el video para que ustedes puedan observar, para yo descartar de que si bien es cierto que el fuego altera la resistencia de los materiales, si vemos el video que se filmó de una cámara de seguridad, ahí yo puedo tipificar de que, como ustedes van a ver, repítelo otra vez, ustedes van a ver dónde comienza el colapso del edificio. El colapso no viene de arriba para abajo. El colapso comienza precisamente en la zona de la zapata y la columna inferior, por lo que yo estimo que esa columna falló por sobrecarga y falló por fatiga, porque si hubiese colapsado de arriba hacia abajo por efecto del fuego, automáticamente hubiese sido de arriba hacia abajo, y ahí ustedes están viendo que patológicamente se está viendo que todas esas faltas en ese edificio, ahí está donde debe comenzar la investigación. Ingeniero, una cosita. porque Perdona, realmente ¿cómo? Es lo mismo que te voy a preguntar, que ahí está donde debe comenzar la investigación. ¿Ahí qué es lo que estamos viendo? Porque ahí no es el incendio, ahí es el colapso ya. Sí, pero que es el colapsa abajo primero. Okay, Y al sí, colapsar abajo primero domingo. significa que la columna estaba sobrecargada y la zapata también, es posible también que no tuviera la capacidad suficiente y se produjera un asentamiento. Y como tenía problema a la torsión, ¿qué hizo el edificio cuando colapsó? Bueno, arrastró la parte, ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Por qué? Porque precisamente tenía un vuelo y tenía la torsión hacia la parte de adelante. Y edificios como ese nosotros pudimos observarlo en el terremoto de Puerto Plata, en donde tenía muchos cristales y en el medio apenas tenía pequeños muritos, y esos muritos le hizo una X, así que los amaqueó en los dos lados y precisamente lo agrietó en ambos lados, por lo que ese edificio se debe de tomar como ejemplo para que esa masa edificada
poca supervisada, sin ningún control, se le dé una revisión total, porque tenemos que revisar. Y hay mucha noticia, porque dice que cuando el incendio hubo un ingeniero estructuralista que le dijo que había que demolerlo, o que ese cuarto nivel no se podía hacer. La otra teoría es de la columna del haitiano, pero yo descarto, visto el video, la evidencia del video, en dónde fue que comenzó el colapso. Y eso está claro. La parte donde yo quería entrar era la parte que usted tocó, la supervisión. No es posible que una edificación donde haya tenido consecuencias por un incendio, que se le permita trabajarlo sin una supervisión de saber cómo está esa estructura. Y más, una estructura de servicio, una institución de servicio, donde ahí van a permanecer personas y van a visitar personas a comprar. Entonces, eso pasó igual que pasó el cine de aquí, de Santiago. Bueno, a mí me ha tocado ser un ingeniero que investiga, y me han tocado eventos que nosotros hemos dicho con anterioridad lo que podía pasar. Ese cine, el de Santiago, yo recuerdo que el presidente del CODIA, yo pertenecía al núcleo de ingenieros civiles, inicié una investigación de parte del núcleo. Y yo mismo redacté la carta donde decía que esa construcción había que pararla con tiempo, porque presentaba vulnerabilidad sísmica, y además también soy responsable y digo que eso se le cayó a las 3 instituciones más importantes, porque cuando nosotros investigamos en obra pública nos hablaron mentira, porque el proyecto construido no fue el proyecto aprobado. Cuando vamos al ayuntamiento también nos pasa lo mismo. Y cuando fuimos al CODIA, que le presentamos el informe al presidente del CODIA, lo único que nos dijo fue: cuando ustedes sean presidentes, ustedes hacen lo que ustedes quieren. ¿Así? Lo dijo así, y que resulta que cuando vino el lío, entonces el informe que él quería presentar fue el que nosotros, donde yo escribí responsablemente la vulnerabilidad sísmica, y ya nosotros teníamos un plan para que en el caso de que se quisiera inaugurar, porque nosotros teníamos entendido de que había ciertos problemas, porque era una edificación prefabricada un 90%, con dado de apoyo muy deficitario, y además también el grado de acero no respondía a la resistencia que se debía de tener. Pasó lo que nosotros escribimos, y nosotros los ingenieros que tenemos una especialidad, que gracias al ingeniero Rafael Coromina Pepín nos enseñó un método de visual rápida. Nosotros en tan solo 5 minutos nosotros podemos decir si existen grados de vulnerabilidad sísmica, porque un grado de vulnerabilidad sísmica depende del suelo, depende de la morfología del edificio, depende de la antigüedad del edificio, porque si yo diseño un vehículo para hace 40 años atrás, las condiciones climatológicas de este tiempo y de nuestra calle son diferentes. Es decir, que eso hay que adaptarlo, hay que readecuarlo, y siempre dice un filósofo que de las cosas buenas muchas veces nunca se aprende. Hay que aprender cuando pasa ese tipo de cosas que nos pone en atención, porque eso que sucedió ahí, ante la ocurrencia de un evento sísmico, el asunto va a ser peor, y afortunadamente hay que darle gracias a Dios, que entiendo que podría haber, como dice Mañana, que ahí no se sabe qué podía pasar, pero ahí funcionó lo poco que estaba bien, que era el muro cerrado en forma de U. Por eso ustedes ven el edificio que en la parte de atrás está un poquito más alto, porque esos muros pudieron contener las losas, que eran 4 losas. Si no hubiesen existido esos muros, hubiese ocurrido de que todas las losas hubiesen sido como aplastadas, como en forma de un sándwich, como pasó con la escuela en Puerto Plata, porque ese tipo de edificación también se puede tipificar que tiene un piso suave. Ahora, ¿qué es un piso suave? Bueno, un piso suave cuando hay varios niveles de piso y hay una diferencia de más de un 50% entre un nivel y otro. Es decir, yo soy más resistente que tú, un 50%, y resulta cuando viene este tipo de movimiento, entonces resulta que van a colapsar y los niveles van a desaparecer. Por eso, ese video, porque siempre hay evidencia, ese video que ustedes ven como que cae de golpe verticalmente,
Eso significa que no comenzó por arriba, porque si comienza por arriba, podríamos decir de que los materiales, tanto la losa como las columnas de arriba, ya estaban afectadas con un fuego que sobrepasó los 300 grados, y eso nosotros tenemos que estar bien claros, que esto que estamos diciendo ahora son temas eminentemente científicos, sinceros, y que esto no lo puedan tomar, ¿verdad?, de que me vuelvan a malentender, ¿verdad?, de que el ingeniero Vargas dice que fue esto. No, estamos aportando todo lo que podía pasar y todo lo que yo observé que está íntimamente ligado a lo que es el nuevo código sísmico y lo que uno puede decir de que esa construcción, podríamos decir también que tenía un alto componente de ilegalidad, porque si yo diseño una zapata para 3 niveles, ¿cómo yo le voy a colocar un nivel? Porque fíjense cómo es que uno calcula una zapata. Todo lo que es la losa, el peso de la losa, se distribuye hacia las vigas. De las vigas van a las columnas, de la columna va a la zapata, pero esa zapata tiene que estar diseñada atendiendo a la resistencia del suelo. Para que ustedes entiendan que uno no diseña una zapata porque sí, no, dependiendo de la resistencia del suelo, o es una zapata aislada, o yo me voy por una platea. Y en el caso hipotético de que el terreno sea muy malo, entonces me voy por unos pilotes que no son más que llegar hasta el estrato fuerte. Y si el terreno es muy, muy malo, entonces se diseña un pilote que aunque va a trabajar flotante, pero la carga va a transmitirse por transferencia de la rugosidad entre el pilote y el suelo. Y si está hecho para 3 niveles y quieren hacerle un cuarto y se hace en madera, como he visto construcción, ¿qué pasa? Bueno, O ahora en chirro, como se está usando. Podría ser porque en ingeniería, por ejemplo, la carga viva nosotros la amplificamos un 70%. ¿Cuál es la carga viva? Lo que se entra. Todo lo que es móvil dentro. Todo lo que es móvil. Por ejemplo, las cajas, el azúcar. En una escuela, ¿cuáles son los niños? Los niños, el escritorio, una nevera. Lo inmobiliario. Todo lo que se mueve. Por eso se le pone 500 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero a un tipo de almacenamiento como ese, había que colocarle 600 kilogramos y eso sobrecarga, porque quizás si se hace de madera, sería una buena decisión porque quizá el 70% de más que uno le está colocando como diseño a la resistencia al corte, entonces podía, pero que resulta que lo tomaron como almacenamiento. Y digo como almacenamiento porque, una carga extra. Porque fue una información que el mismo dueño había dado anteriormente y que esto es bueno tomarlo como un ejemplo y de estudio, porque ¿cuántas veces lo dijo Coromina Pepín? Y tengo que decirle algo a ustedes. El primer código sísmico de la República Dominicana era cuando Rafael Coromina Pepín era secretario del Ministerio secretario de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicación. Y el código 1979 al 2011 se le etiquetó como preliminar, porque los intereses nacionales del sector construcción no permitieron que se lanzara un código aprobado como debía de ser. ¿Podría ser un reto para las instituciones que tienen que ver en la supervisión de la construcción ahora mismo? Claro, comenzando por los ayuntamientos, porque los ayuntamientos son los responsables. Por ejemplo, después que está la edificación en operación, es el ayuntamiento responsable. Y cuando hay un terremoto, el ayuntamiento es responsable de decir, usted puede abrir y usted no. Pero aquí, gracias a Dios que tenemos a Leonardo Reyes Madera en la ONESBIE, pero la ONESBIE está exclusivamente para lo que es sector público, está haciendo un excelente trabajo. Yo recuerdo que en el Ayuntamiento de Santiago, ahí reposa una... ¿Qué quiere decir ONESBIE? Oficina Nacional de Evaluación Sísmica, que es una tremenda oficina. Entonces nosotros formamos lo que es una fundación Fundoger, que era precisamente, y adquirimos unos equipos, con tal de que si el sector privado le podía cobrar a un pequeño empresario, vamos a poner $100, que con ese equipo apenas tuviera que pagar 20 o 30 porque era un componente social, era evitar la desgracia, y ese equipo creo que se está dañando por falta de uso. O sea, que hay expertos que pueden saber qué ocurrió ahí. Perfectamente. Un ingeniero forense con mucha experiencia, perfectamente, por ejemplo, hasta este momento,
yo interpreto perfectamente lo que pudo haber pasado, con todo ese grado de vulnerabilidad existente, y yo estoy muy seguro que lo que estoy diciendo está más apegado a la verdad que aquellas cosas que están diciendo, porque si le quitaron una columna, debió derrumbarse desde arriba hacia abajo, y no sucedió. Si fue el incendio aquel que pudo haber afectado, se tenía que comenzar a derrumbar de arriba hacia abajo. Y cuando ustedes ven ese video, pongan el video para que ustedes vean cómo se desploma verticalmente y cómo comienza y se va un poquito hacia adelante por la torsión. Ahí se ve claramente, una imagen habla más que 1000 palabras, y yo tengo la gracia de Dios, de que me ha podido permitir estar en cada uno de estos escenarios cada vez que pasa algo, y entiendo que cuando entro a la obra, inmediatamente veo de dónde comenzó el desastre, como el Multicine Santiago, que a las 10 de la noche, cuando yo entré al territorio, la primera foto que tiré, encontré la evidencia que uno se imaginaba, que era donde estaba el grave problema. Por lo que a la Presidencia de la República, a ONEFIE, a los ayuntamientos, en el caso de La Vega, y a los ayuntamientos nacionales, que esto nos sirva, ¿verdad?, para nosotros podernos revisar, porque si eso fue con su propio peso, ¿qué pasó? ¿Qué sería entonces con una aceleración esperada de un terremoto de 7.5, en donde va a demostrar la fragilidad que tenemos de esa masa edificada, que no se ha revisado? Y lo peor aún es que quiero hacer una recomendación a ONESBIE, que prepare a todos los técnicos de planeamiento urbano de todo el país para que puedan olfatear con el método de visual rápida cuando hay un grado de vulnerabilidad, que cuando el coeficiente, después que uno analiza todo y da menor de 2, entonces ya ese estudio hay que pasárselo ya a un experto con mucho más capacidad para poder reestructurar esa edificación. Y yo entiendo que de las lecciones aprendidas, que siempre hay que tomar en cuenta en este tipo de casos, creo que la lección aprendida es que a partir de ahora los ayuntamientos y ONESBIE y el mismo CODIA tienen que ir de las manos para nosotros poder revisar antes de que muchos más edificios puedan sufrir. Y quién sabe si en el caso de nosotros, alguno de nosotros puede, ¿verdad?, caer en una desgracia inesperada. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ya el ingeniero explicó todo sobre lo que ocurrió en el día de hoy en la ciudad olímpica de La Vega. Hacemos una pausa y volvemos.